buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen. Estamos en un programa más de Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Y esta noche tenemos un invitado muy especial, un gran invitado. Tenemos a José Crespo, embajador de la República Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, embajador. Es un honor tenerlo con usted, con nosotros, tenerlo con nosotros. Bueno, el honor es para mí. Saludo, por supuesto, a nuestros amigos, a Flavio Sosa, a José Antonio Rueda, con quienes vamos a compartir este espacio. Y principalmente saludo a los jóvenes, a todas las personas que nos van a ver en este programa, ¿no? Pues bienvenido, José Crespo, y creo que esto le da continuidad a una relación excelente que hemos tenido con ustedes. Te agradecemos enormemente la oportunidad de conocer más a detalle lo que ha sido la lucha del pueblo de Bolivia, encabezado por muchos dirigentes que gozan de todo nuestro respeto y nuestra valoración, y esperamos que sea muy importante, muy lleno de experiencias que nos ayuden a conducir nuestro propio movimiento en México. Flavio, arranca. Embajador, pues para iniciar, el programa de hoy tiene como objetivo dialogar con usted para preguntar, para que nos ayude a entender qué sucedió en América Latina en este tiempo en el cual los gobiernos democráticos, los gobiernos populares, los gobiernos de izquierda fueron derrocados algunos y otros tuvieron tropiezos. Fueron golpeados, fue golpeado el proceso de unidad latinoamericana que en otro momento se desarrolló con mucha fuerza. ¿Cuáles fueron los principales errores de la izquierda latinoamericana desde su perspectiva, embajador? Mira, Flavio, yo creo que hay que entender desde dos ámbitos. Lo que pasó con con el decremento, con la disminución de la fuerza de los gobiernos progresistas en América Latina, tiene que ver con dos vertientes, digamos. Una que es la gran ofensiva del imperio, del imperialismo y de los intereses de las oligarquías nacionales y de las transnacionales contra nuestros movimientos, con aliados específicos, ¿no? En algunos casos con mayor visibilización que en otros, pero aliados con los grandes medios de comunicación, en otros casos, no en todos, con las distintas versiones corrientes de las iglesias, tanto evangélicas como católicas, y por un lado decía esto, pero por otro lado tiene que ver también con nuestros errores, con nuestras inconsistencias, ¿no? Pero no es bueno que digamos que acabó o decreció esa gran tendencia de los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina a partir de nuestros errores. Eso sería tener una visión demasiado particular o sesgada. Yo creo que confluyeron los dos aspectos, o sea, la presión externa con sus aliados internos y, por otro lado, nuestros errores. Eso es lo que ocurrió después de una década ganada, de una década de oro que se conoce en América Latina, donde los indicadores no solo económicos, sino sociales y políticos también creo que fueron los mejores de los últimos 50 o 100 años, sin lugar a dudas, ¿no? Y luego de eso estamos viviendo, en este momento creo, un renacer de esas grandes corrientes, de esa gran tendencia en América Latina, un renacer de los gobiernos progresistas, por un lado, pero también de las grandes tendencias sociales al interior de los países. Hay países que seguramente en sus próximas elecciones nacionales no logren encumbrar un gobierno progresista o un gobierno de izquierda, pero esos movimientos van a ser mucho más importantes que en años anteriores. En general, yo creo que eso es lo que está ocurriendo, lo que nos ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento en América Latina.
Muy en general. Podemos entrar ahora sí a detalles dependiendo de la inquietud de ustedes, ¿no? Sí, embajador, yo una cuestión que creo que en México nos impactó fuertemente es que parecería que en Bolivia se había hecho la tarea muy bien, porque ustedes de alguna manera no habían descuidado, por una parte, la estructura del poder legislativo. Había mayoría en los diputados, mayoría en los senadores. No habían descuidado la estructura judicial. Era evidente que había una estructura judicial que venía acompañando y siendo solidaria con los grandes cambios que se proponían ustedes desde el gobierno. No habían ustedes cuidado la relación con el ejército. Parecía que todo marchaba de manera adecuada y no habían descuidado algo fundamental que suele ser el talón de Aquiles de los gobiernos progresistas, que es del ámbito económico. Todo mundo señalaba cómo en Bolivia tenían ustedes resultados económicos sorprendentes y por encima incluso de prácticamente todos los países de América Latina. Y en ese sentido, todos los parámetros claves para darle estabilidad, continuidad y fuerza a un gobierno estaban cubiertos. Entonces, de ahí que es cierto, aunque hubo presiones externas y movimientos internos, todo hacía ver que ustedes tenían la suficiente estructura de resistencia como para poder avanzar casi sin problema. Entonces, a mí, de manera particular, me interesaría mucho que ustedes ubicaran cuáles fueron entonces los elementos claves que permitieron, por una parte, que fuerzas conservadoras pudieran hacerse con el poder, y aunque también me parecerá que estas fortalezas que yo menciono no dejaron de hacerse sentir para recuperar el poder de la sociedad a través de esta elección última. Pero ahí me gustaría que pudiéramos ayudar, que nos pudieras ayudar a profundizar, amigo Perfecto. José. Me parece muy bien. Lo que voy a decir al inicio no es un juego de palabras, ¿ah? Pero yo creo que nuestras principales fortalezas, esas que José Antonio ha resumido, fueron en gran medida las razones de nuestra debilidad. Ahora me explico. El hecho de que seamos un país exitoso, el hecho de que seamos el ejemplo de que los países gobernados por la izquierda podían surgir y llevar adelante programas exitosos en el desarrollo económico, en el social, en el político, en el institucional, etcétera, pues de repente nos hizo más vulnerables que el resto de los países. Porque, voy a poner ejemplos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, de alguna manera sostienen, resisten toda la arremetida del imperio, pero evidentemente no tienen ellos tres los logros que tenían Bolivia. Es decir, el mejor ejemplo del éxito de la izquierda éramos nosotros y por lo tanto había que dejar de lado, había que combatir de una manera abierta a ese país exitoso. Pero no lo hubieran hecho si hubiéramos sido tan fuertes como esos otros tres países, y aquí empiezo a responder la razón. Yo creo que lo que no teníamos nosotros, que tienen ellos tres, es precisamente un control estricto, ideológico, institucional y material de las fuerzas de poder reales, o sea, el ejército, la policía, ¿no? O sea, que son en realidad los que sustentan físicamente el Estado, cualquier Estado por la fuerza, ¿sí? Ese hecho tiene que ver con que nuestros ejércitos, todos en América Latina, pues tienen un contenido ideológico reaccionario, naturalmente capitalista, ideológicamente proimperialista, porque están formados precisamente en las escuelas que preparan el imperialismo para esto. Todo el esfuerzo que nosotros hicimos en el tema del ejército no alcanzó sino a las primeras promociones de oficiales, me animo a decir hasta seguramente un grado de capitán, un grado intermedio en toda la carrera militar, pero todavía, pese a los 14 años de gobierno, quienes manejaban el ejército eran ideológicamente adversos a nosotros.
Y eso es algo que no podíamos haber resuelto. Cosa que, miren ustedes, es imposible pensar en Cuba, porque las Fuerzas Armadas son, en realidad, parte de la revolución. Es imposible pensar en Venezuela, que si miramos con cuidado, uno de los grandes sustentos del propio proceso bolivariano son sus Fuerzas Armadas. Y para qué hablar de Nicaragua, que su ejército es en realidad el depositario de toda la experiencia y la institucionalidad de la guerrilla sandinista victoriosa, precisamente. Como verán, la conformación de esos tres ejércitos son muy distintos. Es muy distinta, perdón, esa conformación a la conformación del ejército boliviano. Pero esto no es suficiente. O sea, si solo esto hubiera ocurrido, pues ¿por qué no se dio el golpe 10 años antes? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10 después? ¿No es cierto? No es suficiente, es el ambiente en el que se presenta esto. Ahora vuelvo a lo que dije al inicio. En realidad nuestras victorias fueron nuestra mayor debilidad. Porque esas victorias eran posibles de ser derribadas precisamente a partir de la fuerza y de todo el contexto internacional y nacional que teníamos. Pero les dimos adicionalmente pretextos, ¿no? Y este pretexto, uno de los principales, fue insistir en una nueva postulación del presidente Evo Morales, porque es algo que nos costó muchísimo asumir autocríticamente, pero ustedes lo saben, está puesto en todos los medios, en los no solo programas de entrevistas y demás, pero ya es algo más bien común en Bolivia el asumir este error, ¿no? Error que además es muy importante, era ese error porque no era una necesidad para preservar el proceso, mantener la postulación de Evo Morales. Eso demuestra las elecciones. Precisamente cuando el candidato no es Evo Morales, la victoria es tan fuerte como cuando él era el candidato más importante. Creo que eso es muy importante, ¿no? Mencionar, pero otra vez en las dos vertientes. O sea, no existe una razón solamente o un grupo de razones internas para haber permitido el golpe en Bolivia, sino hay un grupo de razones también externas. Voy a decir una más de las internas. Es muy importante y apelo aquí sí a la introducción que hacía Flavio Sosa, en el sentido de que conversemos un poquito para mirar a todos los países de América Latina en la posibilidad de cometer algunos errores, ¿no? Me voy a tomar 2 minutos, pero sí me parece muy importante comparar la elección del año 2019 y la de este año 2020. El 2019 enfrentamos una elección con una movilización electoral. Este año 2020 hemos enfrentado una elección con una movilización social que toma también una forma de movilización electoral. Es una diferencia sustancial. Por eso es que ocurre además el golpe. Porque cuando se da la movilización, porque se da una movilización de los sectores medios, de la clase media, afectada precisamente por este éxito del proceso boliviano, del proceso de cambio, se ven afectados intereses, oportunidades de esa clase media que siempre fue beneficiada por los gobiernos anteriores, y ellos se movilizan en contra. No está el pueblo boliviano movilizado para enfrentar este tipo de acciones. Está saliendo evidentemente un poco cansado de una campaña electoral, pero no de una movilización electoral. Y eso me parece muy, muy importante resaltar. La campaña de este año 20 es en realidad producto más bien de la movilización social, no es al revés. Y eso hace pues diferencia, y hace diferencia también en el porcentaje de votación que hemos obtenido en esta última elección. Esa diferencia también creo que es un factor muy importante para explicar qué nos pasó el 2019. Si se trata de aprender algo, pues nuestros gobiernos progresistas se asientan, por lo menos en la forma, en movilización permanente de sus pueblos, porque el momento que no haya, se nos van a colar por donde pueda, se nos va a colar la derecha, el imperio, y
y las oligarquías nacionales, ¿no? Adelante. Está planteando, embajador, una debilidad del movimiento y una fortaleza simultáneamente. Usted al principio lo planteó de otra manera. Decía, nuestras principales fortalezas fueron nuestras debilidades y por ello nos atacaron. Hay una palabra clave en México para la llegada de López Obrador. López Obrador se convirtió en el símbolo de la lucha contra la corrupción en México. Durante 3 campañas electorales y durante una trayectoria política, la carga del discurso de López Obrador, la carga de su liderazgo, adquiere una dimensión ética, porque es el símbolo de la lucha anticorrupción, siendo la corrupción uno de los principales problemas de nuestro país. Y que hoy, cuando ya vemos el gobierno de López Obrador y lo observamos a detalle, nos damos cuenta cómo el gobierno, los gobiernos anteriores, los gobiernos priistas, los gobiernos panistas eran maquinarias para el saqueo del erario público. En cada secretaría, en cada espacio de poder había mecanismos perfectamente establecidos para ir saqueando el erario de una manera espantosa. No solamente en los burdos contratos, por ejemplo, en el caso Odebrecht, burdos y multimillonarios contratos, sino también en el ejercicio diario del presupuesto, no solamente en un área del presupuesto, sino, por ejemplo, en el combate a la pobreza, había saqueo de dinero y había corrupción. No solamente en la parte baja o en la parte media del gobierno, sino en las más altas esferas. Y Andrés se fue convirtiendo en el liderazgo, fue creando un liderazgo anticorrupción. El fenómeno de la corrupción, pues, en México es, bueno, alguien decía que la corrupción es el aceite que mueve la maquinaria política mexicana, del sistema político mexicano, que alguien lo llamó dictadura perfecta. Bueno, la pregunta sería, ¿qué tanto la corrupción impactó en los gobiernos progresistas de América Latina para sufrir estos golpes que sufrieron en distintos países? Me refiero, por ejemplo, con la experiencia brasileña. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué tanto impacto tuvo la corrupción o cómo se veía el fenómeno de la corrupción desde su perspectiva en los gobiernos progresistas de América Latina? Con una perspectiva autocrítica, embajador. Muy bien, muy bien. Mira, otra vez, ¿no? Otra vez, las miradas nuestras, la tuya como mexicano, la de los hermanos cubanos, venezolanos, no importa, nuestras miradas nacionales están impregnadas, por supuesto, de esto que has mencionado, o sea, de los símbolos que utilizan nuestros procesos, ¿no? Entonces, nos da la impresión a todos que el problema principal o el problema menos cuidado, depende de cómo quieras mirar, es precisamente el que nosotros tenemos. Y ahí creo, mi hermano querido, que hay que tener cuidado, ¿no? Mira cómo viene la mano. Mira, si tú dices el aceite en el proceso mexicano fue la lucha contra la corrupción, o es la lucha contra la corrupción, yo te diría que el aceite en el proceso boliviano fue y es el tema de la recuperación, la puesta en escena, el respeto, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Y la lucha contra la pobreza. Esos dos aspectos son en realidad esenciales en todo lo que ha sido el proceso boliviano. El tema de la corrupción no formó parte, por ejemplo, mira cómo es, no formó parte en Bolivia de la campaña de Evo Morales el año 2005. Yo no lo recuerdo, ni las próximas elecciones tampoco, ¿sí? Recién empieza a ser un tema importante ahora, el año 2020, ponemos el tema de la corrupción como un tema principal en Bolivia, porque nos pasó algo tan grave como esto que tú mencionaste en los gobiernos anteriores a López Obrador en México.
Nos pasó que tuvimos 11 meses de un gobierno que, si le ponemos en la misma dimensión de lo que ocurrió antes, si comparamos la dimensión de la corrupción, este fue un gobierno que en un año, este último, el de facto, en un año tuvo tantos hechos de corrupción como, yo diría, los últimos 20 años de Bolivia. ¿Sí? No estoy exagerando nada, porque uno dice, no, no puede ser, no, sí. Pero no solamente en términos económicos del valor, es decir, de cuánto se robaron, sino de cómo se robaron. O sea, es muy normal que en América Latina, cuando hay un contrato muy grande de una constructora, pues el 10, el 15% sea parte del precio, perdón, el 10% de las comisiones del robo que hacen quienes contratan, forme parte del precio. Pero eso, ¿te das cuenta el impacto de eso? A veces ni lo conocemos, ni nos damos cuenta, ni lo sabemos, pero no deja de ser corrupción y no deja de dañar a mediano plazo a nuestras sociedades, ¿sí? Pero imagínate lo que es robarse el dinero cuando estás en plena crisis del COVID y en vez de tener, y cuando tienes un dinero para comprar 500 respiradores, compras con ese precio solamente 150 y esos 150 en realidad no sirven porque compraste un producto que no sirve. ¿Está bien? O sea, tienes una mala compra, además compraste algo que no sirve y un sobreprecio del triple. O sea, no es el 10%, sino es el 400%, porque eso es el triple, no es el 300%, ¿no? El 400% del precio. Eso no tiene nombre. Si nunca hubo un hecho así en Bolivia. Para que tengan idea cómo funciona este tema. Entonces, no nos golpearon tanto en el tema de corrupción en Bolivia. Ahora, en general, en América Latina, evidentemente es un tema muy, muy grave, ¿no? Y es un tema que no sé si ha definido, pero ha influido poderosamente, creo yo, en el desgaste de nuestros gobiernos progresistas, sin lugar a dudas. Pero yo diría, y no quiero relativizar y dejar de hacer autocrítica, que el tema de la corrupción es un tema de la estructura capitalista de nuestros países, de la institucionalidad casi común en las formas en que se hacen las compras y toda la estructura de los gobiernos y de los estados. Pero el tema de la corrupción se mira más en los gobiernos progresistas que en los otros gobiernos, por un tema muy sencillo, o sea, quienes manejan estos resortes para poder visibilizar los hechos es precisamente la prensa burguesa. Voy a hacer una consulta. ¿Qué país es más corrupto en América Latina? ¿Qué país es más corrupto en América del Sur o en Centroamérica? O sea, vayan poniendo nombres y se van a dar cuenta que no son los países que tienen gobiernos progresistas. Claro. O sea, yo creo que ese es un tema, más bien, que se maneja como todos los otros. Voy a dar la vuelta a la pregunta para los compañeros, para los hermanos que nos están mirando, particularmente los jóvenes. ¿Qué país es más pobre de América Latina? Yo creo que esa es una pregunta más fuerte. ¿Qué país es más racista en América Latina? ¿Qué país vulnera más los derechos de las mujeres en América Latina? O sea, yo creo que tenemos que mirar todos los temas. Y de verdad no pretendo ocultar si tuvimos algunas dificultades en Bolivia. Yo les voy a poner un ejemplo de corrupción en Bolivia que fue el ejemplo emblemático que manejó toda la derecha contra el gobierno de Evo Morales. Es un fondo que se crea durante el gobierno de Evo Morales que se llama el Fondo Indígena, ¿sí? El Fondo Indígena es del impuesto, perdón, de las exportaciones de gas natural, que es el principal producto de exportación de Bolivia. Hay un porcentaje menor, el 10%, el 14%, no recuerdo bien, que se distribuye a 3 tipos de entidades, ¿sí? A las universidades, un porcentaje muy grande, se distribuye a los municipios un segundo porcentaje y se distribuye un pequeño monto a los pueblos indígenas, a las organizaciones.
ese pequeño monto, ¿sí?, va directamente a la administración de las organizaciones. Por un tema muy sencillo, no le están dando al sindicato, sino le están dando a la organización general de todos los pueblos indígenas de Bolivia. Yo conozco algunos casos porque me tocó hacer la investigación precisamente cuando se venían encima nuestros, y una organización de mujeres campesinas recibe cerca de 100.000 pesos. Eso sería, no sé, 300.000 pesos mexicanos, ¿sí? De esos 300.000 hacen los arreglos en la sede, hacen el contrato para la pintura, el contrato para hacer dos habitaciones adicionales. Es decir, hay una cantidad de obras que en 6 meses se van gastando. Hay un 15% de ese presupuesto que evidentemente no se justifica. O sea, no hay facturas, no hay documentos. Y ese 15%, porque lo sabemos, porque hemos hablado con las compañeras, era la alimentación de los trabajadores en esos 6 meses. Eso que les dan, el desayuno, la comida, el refresco, ¿sí?, que no tiene respaldo. Ese es el ejemplo de corrupción. Hay otros que evidentemente pueden ser peores. Pero la gente no entra en ese detalle. A nosotros nos acusaron de una gran medida de corrupción con el Fondo Indígena, porque en realidad no era el Fondo Indígena, era el tipo de gobierno y quiénes eran los corruptos, otra vez los indígenas, ¿no? No hay un hecho de corrupción muy grande, un hecho de corrupción que haya tenido tanto peso, más bien con otro tipo de instituciones, ¿no? O sea, para que vean cómo se maneja este tema. Claro. Entonces es muy difícil de verdad, decirles que en Bolivia uno de los factores determinantes fue el tema de corrupción. Ahora sí lo podemos decir, por eso entra en nuestra campaña, porque fue realmente vergonzoso lo que pasó el último año. Pero disculpa que yo discrepe un poco con los hermanos, pero no creo que el tema de corrupción sea uno de los grandes problemas en América Latina. Creo que está bien, miramos desde nuestros países, ¿cierto? Pero yo no creo que debamos poner el tema de corrupción en general. Hay países en que sí. O sea, yo entiendo que el aceite en México es ese y es fundamental, porque es todo. Ahí se toca más bien la fibra ética, ¿no? La fibra simbólica de lo que debe ser un gobierno. Pero tiene que ver con la particularidad, de verdad les digo, hermanos, más bien mexicana, creo que en todo el resto de América Latina, ¿no? Sí. Brasil tuvo un gran problema por Odebrecht, ¿no? O sea, Brasil tuvo, si ustedes quieren, todo el problema con Lula, con Dilma, tiene un origen de ese tipo. En realidad yo digo, tiene un pretexto de ese tipo, porque demostrado está, ¿de qué le acusan a Lula? De tener un departamento. Imagínense, ¿saben cuánto es un departamento? $100.000, $150.000. ¿Quién demuestra, además, ¿no es cierto?, cómo compró el departamento? Entonces, no existe, o sea, yo no acepto que ese sea un tema fundamental de los gobiernos progresistas. Sí creo, más bien, que el tema de la corrupción hay que enfrentar como lo hace México, diciendo, señores, este es un tema de ustedes, de la derecha, de los empresarios, de las financieras, de los bancos, ¿no?, que tienen en realidad institucionalizada la corrupción. Si nosotros le cobramos a alguien una pequeña comisión por darle un servicio, se llama corrupción, ¿sí? Si el banco, pero vean en la legislación internacional, mexicana, boliviana y demás, si el banco hace eso, se llama comisiones. No se llama corrupción. O sea, la corrupción es parte del sistema capitalista de intercambio. Claro. Y yo no estoy de ninguna manera de acuerdo en que este sea un tema general de América Latina, menos de los gobiernos progresistas, de los cuales debamos autocriticarnos. De verdad no creo. Yo no veo, lo voy a decir porque estamos en un espacio político y de ninguna manera con una referencia directa a un país, pero yo no creo que, por ejemplo, México, con un gobierno progresista ejemplar, en este momento tenga nada de qué autocriticarse en temas de corrupción. Sí es una gran bandera nuestra, pero es una bandera contra ellos. Y no hay que permitir, creo yo, que nos acusen de un gran mal del cual debemos autocriticarnos. Embajador Crespo, yo creo que
se están esclareciendo algunos puntos relevantes. Sin embargo, a partir de esta última respuesta, yo creo que es muy importante tener claro que los gobiernos emergentes hay puntos claves que deben de tener especial cuidado. No porque podamos ser víctimas de los mismos errores que cometen los gobiernos conservadores, pero hay una cosa fundamental, por ejemplo, yo lo quisiera plantear de esta manera. Si en México alguien acusara al PRI o al PAN de corrupción, ningún elemento, ningún ciudadano se sorprendería. Es más, todos están acostumbrados en México que estos partidos y esos gobiernos es una característica inherente a ellos, las grandes fortunas, los grandes saqueos, los grandes robos. Sin embargo, si se demostrara, por ejemplo, que el presidente López Obrador tiene guardado en su casa $100,000, que pues obviamente no es nada frente al saqueo sistemático, pero sin ninguna explicación de por qué, se vuelve un pecado enorme porque rompen una estructura de ejercicio de la ética y que pasa a ser una bandera sistemática de los grandes medios de difusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este tema? Que más que competir con ellos en ese espacio, es un aspecto que se tiene que cuidar de manera extrema, puesto que ahí precisamente está la fortaleza de los gobiernos emergentes que están planteando la construcción de una nueva sociedad con nuevos valores, con una visión ética distinta, con un comportamiento congruente, y creo que este es un asunto nodal, ¿no? Cuando vemos Brasil y todo el proceso que se inicia en el Lava Jato, en realidad Exacto. Vemos cómo se sobredimensionan todas las cosas para traer como consecuencia la erosión del gobierno del Partido del Trabajo y de esa manera descalificar y desanimar a amplios sectores de la sociedad. E insisto, no porque sea mayor su corrupción, es mucho menor y es aislada y es nada más centrada en algunos personajes, pero la gran prensa se encargará de dimensionar esto de tal manera que debilita una fuente esencial, que es la congruencia ética. Entonces creo que por ahí hay un elemento que habría que cuidar en ese sentido. Pero yo quisiera centrar mi pregunta además en un tema que me parece clave. Lo que se decía en torno a la elección del 2019 y del 2020. Una elección, se decía, en la que se da una movilización electoral en el 2019 y en el 2020 una movilización social. Es evidente que en Bolivia se da como producto de que al ser desplazado el proceso de transformación, la sociedad recibe un impacto, creo yo, de enorme motivación, porque se trataba de regresar a las calles, de articular a la sociedad para rescatar el futuro del país. Pero yo digo, cuando la sociedad no se siente amenazada en esa magnitud que ustedes tuvieron, cuando la sociedad no siente que se está imponiendo una política retrógrada que va a traer como consecuencia la pérdida de derechos, la pérdida de posibilidades, la pérdida de reivindicaciones, ¿cómo hacer para que esta sociedad se mantenga en una perspectiva de movilización permanente? ¿Cuáles serían los elementos que nos permitan que la ciudadanía no diga, bueno, ya tenemos estos derechos, son derechos alcanzados y ya se mantiene una sociedad en una división de conformidad, de estabilidad, de inmovilidad, y que precisamente genera que después las fuerzas de la reacción, aprovechando ese estado de ánimo, pasen a una ofensiva, ¿no? ¿Cuáles serían las claves para poder mantener a una ciudadanía con un alto nivel de compromiso, con el compromiso de transformación, con el proceso de transformación que se está generando? Mira cómo yo veo eso. Hay que, otra vez, no es juego de palabras, pero la primera clave es saber que tenemos que seguir buscando las claves. Pero vamos a ensayar algunas de ellas, ¿no? Yo creo que esto que hemos compartido con Unidad de las Izquierdas en
3 oportunidades. Te olvidaste de una reunión que tuve con ustedes presencial en un espacio, ¿no? Con los dirigentes de unidad. Yo creo que el tema de formación, de politización es muy importante, ¿no? Por una razón muy especial. Nosotros trabajamos en nuestros procesos con todo un esfuerzo de formación de cuadros, o sea, cada uno de ustedes, de los compañeros que dirigen estas organizaciones, tienen un esfuerzo de vida en su formación propia, ¿sí? Tienen un esfuerzo de vida en su capacitación, en su politización, ¿no? En cuántos cursos hemos asistido, con cuánta gente hemos estado, cuántos libros hemos leído, ¿no? Es decir, es un trabajo de años, ¿sí? Además, con nuestro propio esfuerzo económico también, que no necesariamente es pagar un curso, sino dejar de percibir cosas, viajar, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene el otro lado. O sea, construir lo que nosotros pensamos nos cuesta muchísimo y tenemos muy pocas personas en esto. Al otro lado, ustedes tienen a los billones de estudiantes en cursos regulares de América Latina, millones. A los millones de universitarios, todos bebiendo la ideología más bien del contrario, y gratis, ¿no? Más bien quejándose de ir a la escuela, de tener que ir a la universidad, de tener que hacer cosas que no les gustan. Pero ahí está toda la ideología de nuestros enemigos de clase, de nuestros enemigos de proyecto. Y en nuestro caso, más bien, es todo un esfuerzo. Es muy difícil hacerlo. Pero no hay otra manera. Es la única manera que tenemos de hacerlo. Es un tema de capacitación, es un tema de formación. Creo que eso es lo primero, en general. ¿Y qué tiene que tener esa formación? Esa capacitación. Tiene que tener, por supuesto, aquello que decía muy bien Flavio, en el sentido de que esos símbolos que han ido trabajando nuestros distintos movimientos, nuestros distintos partidos, sean exactamente los generalizados como símbolos de todos. Si aquí es la lucha contra la pobreza, si en Bolivia es el tema de la lucha contra la pobreza y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, esas son nuestras banderas más importantes que deben ser generalizadas, ¿no? Yo diría también nuestros aciertos, el conocer lo que los nuestros hicieron en la historia, pero otra vez vuelve a ser capacitación, ¿no? O sea, hacer de los líderes nacionales, normalmente los líderes de las historias nacionales son nuestros. Si es que nos damos cuenta, lo mejor de nuestras historias, de nuestros líderes en la historia, son de los nuestros, como se diría fácilmente. Eso me parece clave, formación en todos los temas. Pero también es un tema de los valores individuales. Y eso creo que otra vez tenemos ventaja. ¿Se dan cuenta de lo que es López Obrador? Como símbolo personal, como ejemplo a seguir, ¿no? Se va en vuelos nacionales, no tiene avión presidencial, no vive en Los Pinos, ¿no es cierto? Porque le parece que es algo que no corresponde a su cotidianidad. No, yo recuerdo los primeros días, va en su auto, creo que era un Volkswagen, no recuerdo la marca, en su auto cotidiano, ¿un qué? Duro. Va al palacio, toma posesión, en ese tipo de... ¿Se dan cuenta de lo que es el ejemplo? Nunca lo han visto derrochando dinero en nada especial, nada que pueda mostrarnos una persona distinta a aquel pueblo al que representa. Ese tema personal es muy importante. Hoy día he visto al presidente Luis Arce, al presidente boliviano, haciendo fila para tomar el avión, la línea comercial de La Paz a Cochabamba. Y el periodista, por supuesto interesado, le dice al presidente, usted está yendo en un avión comercial. Es la primera vez que lo vemos. Y Arce le dice, no, es la 4ª vez que estoy yendo en una línea así, tengo unos
3 semanas de presidente, es uno de mis pocos viajes. El asunto es que ustedes no prestan atención a ese tipo de cosas. Y claro, eso me llamó la atención y le dice, ustedes no prestan atención a esto. ¿Por qué no prestan atención? Porque no es noticia. La primera vez que lo ven puede ser noticia, luego se vuelve normal. Ya nadie destaca lo normal, ¿sí? Pero claro, si es que miramos con calma, ellos están dando un ejemplo de vida y eso es lo que hay que rescatar también como una de las claves, creo que es muy importante, cómo se vive, ¿no? O sea, en general, o sea, todo, además la familia, el tipo de comida, o sea, cuanto más pueblo seamos, pues mucho mejor. Y eso no es discurso, no es retórica, ¿no? Eso es lo que la gente ve. Eso es lo que debemos preservar como una de las claves, precisamente para preservar nuestros propios procesos. Y voy a dar una tercera, que me parece fundamental, que es el tema de que comprendamos que somos, por eso estamos haciendo este programa, o hacen ustedes cuando me invitan, que comprendamos que estamos pensando en un entorno no solo nacional, sino además internacional. Y que podemos hermanarnos, ¿no es cierto? Que podemos compartir y que podemos tomar ejemplos y no repetir errores como los que nosotros cometimos, ¿no es cierto? No repetir errores para que nuestros procesos sigan adelante y mirándonos de un proceso al otro, pues hagamos más fácil cada uno de los nuestros, ¿no? Creo que es muy importante. Yo creo que podemos seguir dando claves, pero todas van a ser más o menos las claves de nuestros grandes líderes, ¿no? Estoy pensando en Fidel, en la vida que tuvo. Estoy pensando en el Che, estoy pensando en, no sé, en Lula también, ¿no? Allende. Allende, imagínense qué personaje, ¿no? Pues esos son los hombres y las mujeres que hay que recuperar, ¿no? O sea, sin grandes aspavientos, sin grandes cosas, pero claro, personajes, ¿no? O sea, hombres, mujeres íntegros e íntegras, ¿no? Adelante. Y casi estamos terminando el programa, estamos ya en la parte final, embajador. Estamos muy contentos de tener esta posibilidad, ojalá más adelante podamos charlar. Yo sí quisiera que, de mi parte, que usted cerrara el programa platicándonos el significado del proceso mexicano, el significado del gobierno de López Obrador en América Latina. La posibilidad que usted observa de que nuevamente en América Latina se pueda dar un proceso de acercamiento y diálogo entre los países con gobiernos progresistas. Vemos que hay cercanía del gobierno de Bolivia, con el gobierno mexicano. Vemos que hay una muy buena comunicación con el gobierno argentino. Entonces, quisiera cerrar usted su intervención un poquito platicándonos cómo ven los bolivianos, cómo ve un latinoamericano como usted al gobierno, al liderazgo de López Obrador y a la cuarta, lo que hemos llamado cuarta transformación en nuestro país. Ya, mira que... Yo quisiera, como prácticamente va a ser la última respuesta, también hacer una pregunta muy precisa, a ver si hay unos 2 minutos que se pueda dedicar a este tema. Nosotros en México, como la Unidad de las Izquierdas, hemos considerado que hay que propiciar la participación permanente de los ciudadanos en estos procesos de transformación. De ahí que hemos desarrollado el concepto, de alguna manera tomando toda la experiencia latinoamericana, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que son comités, decimos nosotros, del ejercicio de la democracia participativa. Y aspiramos a que cientos de miles, si es que no de millones de mexicanos, se involucren en ese proceso de análisis permanente, discusión permanente, alternativas, es decir, una ciudadanía que no es observadora, sino que es activa, acompañante de los procesos de transformación y que además también critica, cuestiona, señala
como un elemento que enriquezca nuestro proceso y que permita que el gobierno y el partido no se separen del pueblo. Yo quisiera que también hubiera alguna idea de cómo lo perciben ustedes de este ejercicio de democracia participativa y de involucrar al pueblo en los procesos de transformación. Perfecto. Vamos. Mira, la intelectualidad, entre comillas, ¿no? Verán que yo tengo algunos reparos con eso. La intelectualidad latinoamericana se puso a discutir, no sé si, aunque no muy explícitamente, si la cuarta transformación, si el gobierno de López Obrador era el final del anterior ciclo progresista en América Latina o era el principio de este nuevo, ¿sí? Miren cómo es, ¿no? Esta intelectualidad, que no necesariamente es de izquierda, sino está bastante impregnada de esto que les he dicho, años de universidades de ideología conservadora, ¿no? Y claro, yo creo que México tiene esa gran virtud, el gobierno de López Obrador tiene esa gran virtud. Yo no resolvería la disyuntiva, en realidad yo creo que fue ambas cosas, ¿no? Es precisamente la bisagra entre dos momentos de lo que pasa en América Latina. ¿Ustedes creen que podemos tener un mejor cierre de un ciclo progresista que el gobierno de López Obrador? No, no es posible tener un mejor cierre. ¿Y ustedes creen que podemos tener, ustedes hermanos y quienes nos escuchan, una mejor apertura de este nuevo ciclo, de este nuevo momento progresista en América Latina? Tampoco. Entonces, quedémonos con los dos y vamos a utilizar, como ellos utilizan la disyuntiva para generar un problema, ¿no? Pues agarremos los dos y los vamos a utilizar cuando nos interese. Porque no es una discusión académica esencial, ¿no? No es. Es un ejercicio intelectualoide que no tiene, creo yo, demasiado sentido. Pero bueno, miren ustedes cómo viene. Eso que dice Flavio es sumamente importante. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué es lo que estamos, cómo vemos México? O sea, México en realidad es ese gran aliento que necesitábamos para salir de una crisis, porque es una crisis que no solamente es material en cuanto a que vamos perdiendo espacios, vamos perdiendo gobiernos, vamos perdiendo fuerza en algunos lugares incluso donde no éramos gobiernos, sino es un aliento en sentido de que es posible esto que estábamos trabajando y lo demuestra el país más pegado al norte, donde siempre se ha dicho que es más difícil hacer las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, un país que nos ha dado muchísima cultura, ahora sí hablo de Bolivia, ustedes no conocen, entiendo demasiado de la influencia cultural de México, pues les voy a dar una idea. No existe un buen cumpleaños en Bolivia si es que no hay mariachis. Imagínense lo que es eso. Entonces, no es una gracia. A mí me sorprendía que nosotros, ahora vamos al otro lado, en Bolivia se conoce más al Chavo del Ocho que aquí. El Chavo del Ocho es parte incluso de la cotidianidad. Ya no tanto ahora, pero hasta hace unos 10 años, los niños y los jóvenes repetían sus frases, o sea, era parte de, para que vean la importancia. Yo conocí a los equipos de fútbol bolivianos, por supuesto, mucha influencia argentina y brasilera, pero allá lejos, yo sabía de los equipos de fútbol mexicanos cuando éramos niños, porque nos llegaban las revistas, nos llegaban las figuritas, no sé cómo llaman acá, las pegatinas, etc. Entonces, eso que es muy doméstico, es también en los temas de fondo, ¿no? O sea, la literatura mexicana, los poetas, Octavio Paz es alguien que se conoce mucho, Rulfo es parte de toda la lógica de la intelectualidad, etcétera, en Bolivia. O sea, es la presencia de, vamos, otros temas, la música, la comida y demás es muy fuerte. Entonces, claro, imagínense, ahora sí te respondo, Flavio, lo importante que también es la política, ¿no? Entonces, la repercusión de López Obrador, yo creo que fue muy importante para nosotros, pero muy importante, porque nos refrescó varias cosas, ¿no?
O sea, nos hizo dar cuenta además de varios errores. Quizá hubiéramos necesitado un poquito más de tiempo y hubiéramos evitado el golpe. Pero y también ocurre lo mismo con la Argentina, que está más cerca. Entonces, Argentina además nos dio una otra cosa más, que muy rápidamente podemos volver a construir lo que habíamos hecho antes, ¿no? Porque Argentina vive un proceso similar al de Bolivia, pero claro, un poquito más lento, se demoran, tienen que esperar todo un gobierno para volver con el progresismo, porque no fue un golpe de Estado. Pero yo creo que es muy importante lo que nos está ocurriendo ahora y México tiene muchísimo que ver en este proceso. Yo confío mucho en que lo que nos va a pasar en los próximos 6, 8 meses, es un poquito más con las elecciones en Ecuador, tengo mucha esperanza de que nos vaya muy bien. Creo que en Chile ya está claro, ¿no es cierto?, que hay un triunfo general todavía para la constituyente de los sectores progresistas de izquierda. No sé si eso va a llegar a ser, ese es demasiado optimismo, se va a convertir en una victoria de un movimiento de izquierda, porque no lo vislumbro todavía. Solo puedo percibir que en este último tiempo los trabajadores chilenos se han sacudido un poco de lo que antes era la izquierda, los gobiernos de la concertación. En realidad fueron casi lo mismo de los gobiernos más conservadores chilenos, pero nuestros hermanos ya no están en la concertación, apoyando, sino generando otro tipo de movimientos. Y creo que lo mismo está ocurriendo en Perú, ¿no? En Perú se hace una elección hace pocos meses y de repente hay un congreso donde prácticamente no está a la izquierda, o sea, no existe, ¿no? Son unos cuantos escaños. Pero creo que ahora la última movilización, muy pequeña, de muy pocos días, muy grande, pero en muy pocos días mejor, ¿sí? O sea, también nos muestra una esperanza muy fuerte. Bolsonaro no ha podido soportar ese dominio electoral que tenía en el Brasil, y así, uno por uno, los países vamos a ir viendo cómo estamos mejorándonos. Y no tiene que ver, de verdad, con que esté en un programa generado por los hermanos mexicanos que tiene presencia internacional, pero creo que ahí México fue muy importante. No solo como una victoria electoral progresista, sino una victoria electoral progresista con un líder que lo podemos mirar en cualquier parte, o sea, que lo podemos presentar ante nuestros amigos, ante nuestra familia, ante nuestros hijos, sin ningún reparo. Y eso creo que es muy importante. Es muy importante. Y ahora sí la pregunta o la intervención que me pedía el hermano, ¿no? Creo que también, José Antonio, podemos encontrar en cada uno de nuestros países las formas de organización para una participación abierta y libre. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se llamen comités de defensa de nuestros procesos o el nombre que tengan, digamos, la estructura de participación tiene que ser una participación absolutamente libre, porque de no, estamos instrumentalizando organizaciones para beneficio de, así seamos nosotros mismos quienes gobernamos, pero estaríamos envileciendo nuestro propio poder, ¿no? Creo que esa participación tiene que ser absolutamente franca, libre, porque ese es nuestro alimento. Para eso estamos, si no, ¿para qué hemos trabajado, luchado y puesto todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo en esto? No, es para precisamente que el pueblo pueda sentirse y ser efectivamente parte del poder y de nuestros gobiernos. No tengo la menor duda de eso. Pero sí hay que ver cómo se van estructurando, dependiendo de cada país, esos organismos, esos instrumentos, esas organizaciones que son las que van a dar sustento a nuestros gobiernos. En Bolivia eso está prácticamente además institucionalizado. Quizás uno de sus problemas, ¿no? Quizás uno de sus problemas, porque está paralelamente al gabinete ministerial, lo que diríamos acá en la reunión de los secretarios con el presidente, hay un gabinete con las organizaciones sociales.
que se llama el Pacto de Unidad. Hay 5 grandes organizaciones, pero hay otras más, ¿no? Aparte de esas 5. Entonces, ahí es donde también se deben tomar decisiones. Yo voy a poner un solo ejemplo. El tema del COVID, ahora, en las últimas semanas, ha bajado totalmente a las organizaciones de base, o sea, son las juntas de vecinos, etcétera, los que están asumiendo el papel de información, el papel de coordinación, el papel de distribución, etcétera, para enfrentar este tema del COVID. Por ejemplo, eso es movilización. Porque la movilización no quiere decir estar en la calle, estar en manifestación, no necesariamente. También eso es ser parte de la propia gestión gubernamental. Pero la gestión hasta donde puede, por supuesto, llegar a una organización, ¿no? Es decir, creo que tenemos, y esta no es una disculpa intelectual, tenemos que seguir generando, no parar nunca, en la generación de este tipo también de instrumentos y de participación. Mañana inventaremos otras, ¿no? Eso no quiere decir que estos comités o los que tenemos nosotros sean lo último. Eso es lo que necesitamos ahora. Eso hay que empujar con absoluta libertad. Es decir, esto que dicen nuestros líderes, ¿no? Hay que gobernar escuchando. ¿Pero a quién le escuchan? Tiene que ser algo más bien orgánico. Y son estos comités. Yo creo que por ahí vamos. Yo quiero agradecerles, hermanos queridos, a ustedes, o por medio de ustedes, a los hermanos que nos están escuchando, a las hermanas, el habernos permitido participar acá. Yo sé que siempre se puede decir algo más, se puede precisar. Estoy mirando algunos números que he dicho y quisiera corregirlos, pero bueno, en general las ideas han sido puestas. Estoy muy honrado de estar con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias por esta oportunidad de diálogo y también muchas gracias a todas y a todos quienes a diario están construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación y quienes están trabajando por un México con un futuro para todas y para todos. José Antonio. Pues mira, José Crespo, embajador de Bolivia en México, pues tenemos mucho agradecimiento en general al pueblo boliviano y a ti en particular, porque has sido siempre muy solidario y con muy buena voluntad para apoyarnos cuando ha sido necesario. Yo quisiera que le diéramos continuidad a este esfuerzo. Vamos a estar siempre muy atentos de lo que pasa en Bolivia y esperamos que tengamos la oportunidad de diversas iniciativas en el futuro para enriquecer este vínculo entre pueblos y entre activistas, militantes, gente comprometida con el cambio, no solamente de Bolivia y de México, sino de todo nuestro continente. Un abrazo y un agradecimiento. Correcto, señor embajador. Gracias. 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 Y ahora vamos continuando con nuestro programa de Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a nuestra cápsula El Néctar de la Historia, conducida por el maestro Pedro Salmerón. Vamos al Néctar de la Historia. Vamos. El 6 de diciembre de 1914, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraron triunfalmente en la capital de la República. Detrás de las escoltas personales de los dos comandantes en jefe, los surianos vestidos de charro y los dorados de caqui y sombrero de fieltro, venían los jefes de la columna. En el lugar de honor, ataviado con un magnífico traje de charro y montando un caballo rosillo, Emiliano Zapata. A su derecha cabalgaba el general Tomás Urbina Reyes, el León de Durango. Junto a él, el joven general sinaloense Rafael Buelna Tenorio. A la izquierda de Zapata, haciendo caracolear a su soberbio alazán tostado, el general Francisco Villa, enfundado en un sobrio uniforme azul, respondía sonriente a la multitud. Al lado del centauro, cabalgaba el general Rodolfo Fierro. Finalmente, el general Mateo Almanza aparece en las fotos mirando con asombro los balcones de los edificios. Emiliano Zapata, líder campesino. Tomás Urbina, ladrón de ganado que había sido peón de campo.
Rafael Buelna, estudiante. Francisco Villa, ladrón de ganado, opositor, peón de campo. Rodolfo Fierro, trabajador del ferrocarril. Mateo Almanza, operario minero. Son los líderes de la Revolución Popular. Detrás de ellos venían 18,000 soldados de las tropas del sur y cerraban el desfile 15,000 soldados villistas de las tres armas, encabezados por el general Felipe Ángeles. Terminado el desfile, Villa, Zapata y sus acompañantes entraron a Palacio Nacional, donde comieron en compañía del presidente Eulalio Gutiérrez, un presidente de compromiso que pronto tendría que salir de la Alianza Popular. Después, alguien les mostró el palacio a Zapata y Villa. Al ver lo que alguien le dijo a Pancho Villa, que era la silla presidencial, él se sentó y un fotógrafo que luego vendió sus placas a Agustín Casasola inmortalizó el momento. Ese es, simbólicamente, el momento culminante de la revolución campesina y popular. Los protagonistas, más de 30,000 soldados revolucionarios, quedaron simbolizados en el imaginario colectivo en la figura de sus dos jefes visibles, Emiliano Zapata Salazar y Francisco Villa, que nació con el nombre de José Doroteo Arango Arámbula. Ambos destacan entre los dirigentes de las revoluciones sociales de todo el mundo por su origen popular y crecieron hasta convertirse en mitos. Después nos contaron que perdieron por su localismo, por su estrechez de mira, porque eran peones pobres y, por lo tanto, no podían tener visión política. Es falso, compañeros. Lo demuestro en este libro. Los invito a leerlo. De hecho, de alguna manera, este libro empieza con ese desfile de la victoria. Y también, aprovechando, quiero invitarlos a que vean Canal 21 todos los domingos a las 9 de la noche. Si no llega Canal 21 a los lugares donde ustedes viven, se sube igual el domingo a YouTube y a Facebook, en ambos casos con el título de Nuestras Conquistas, un programa que empezó a salir el domingo pasado, aunque el verdadero primer capítulo sale mañana domingo, sobre los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento magisterial, el movimiento urbano popular, el movimiento feminista, el movimiento por los derechos de las personas LGBTI, el movimiento democrático de 1988, el movimiento de reacción en contra del intento de desafuero, etc. Durante 16 domingos hablaremos con los protagonistas de los movimientos sociales en la Ciudad de México, porque el Canal 21 pertenece a la Ciudad de México, y de la historia de estos movimientos sociales para ver cómo fuimos construyendo y confluyendo en el gran movimiento al que ahora pertenecemos y que no nació ayer. Repito, Nuestras Conquistas en Facebook, Nuestras Conquistas en YouTube, en vivo los domingos a las 9 de la noche por Capital 21. Ahí los espero. Les recuerdo, compañeros, mi Twitter, @historiapedro. Hasta el sábado. Pues muchas gracias a todas y a todas quienes nos siguieron en este programa Construyendo los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Estuvo con nosotros el embajador de Bolivia en México, José Crespo, quien anteriormente al golpe ya había estado como embajador y quien había estado dialogando con la unidad de las izquierdas. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima semana. José Antonio. Pues solamente comentarles que a partir de este programa con el embajador de Bolivia en México, vamos a tener entrevistas con diversos líderes, diversos personajes de países de Latinoamérica para poder enriquecer nuestra experiencia en México a partir de diversas experiencias en estos países, viendo sus errores, sus aciertos, aspectos que debiéramos de evitar y aspectos que hay que profundizar para fortalecer nuestro proyecto nacional. Les agradecemos su asistencia, su visión del día de hoy y recordarles que dentro de 8 días a las 8 de la noche por este mismo medio nos volvamos a encontrar. Saludos.